Saludos amigos, les hablamos desde Cacunapa, yo soy Guille Buenaventura y Andrea Navas. Hoy vamos a hacer un fireplace en este lugar, eso significa un fire pit también, una poza de fuego que va a servir como fogata y que va a servir como parrilla para hacer asados. Listo, estamos preparando primero el hueco, vamos a echarle barro. Aquí estamos preparando el barro con el que vamos a pegar los ladrillos. Estos son los ladrillos y les vamos a ir mostrando el proceso. Hola amigos, vamos a pisar el barro. Les voy a mostrar cómo se hace una mezcla. La mejor forma es pisándolo. El barro necesita cierta fermentación para que se adhiera mejor. Entonces de una vez en sitio lo voy a pisar y va a quedar como un mortero para colocar la base de ladrillos y el piso. ¡Wow! Esto es terapéutico. Se le puede adicionar paja, raíces, cáscaras de arroz. Dependiendo de la aplicación, las cáscaras de arroz le da una capa aislante. En este caso queremos que sea una capa resistente tipo mortero. Ya les mostraremos cómo va a quedar. Miren cómo está quedando el mortero. Como un yogur. Vamos, quítate los zapatos y pisa el barro. Para que sientas la terapia que es amasar el barro con los pies. Wow. Vamos a bailar, venga mi amor. Amásalo todo, qué bien amasado. Rico, ¿no? Esto es pedicure. ¿Y no necesitamos agua? Sí, se está secando. No lo voy a echar más. Saludos amigos. Les cuento que decidimos hacer un pozo de 70 centímetros de diámetro. Lo estamos nivelando, lo nivelamos al mismo barro. Hicimos un redondel en ladrillos con una primera nivelación de barro. Luego estamos colocando la segunda capa. Va a ir la primera nivelación por debajo de la línea de la gravilla. Luego de ahí vamos a levantar toda la estructura haciendo redondel de ladrillos. Le vamos a colocar una parrilla intermedia para recoger la ceniza de la parte combustible, bien sea leña o carbón, al final. Entonces le vamos a mostrar cómo vamos avanzando cada vez. Les comentamos, amigos seguidores, llevamos la cuarta línea de ladrillos. De aquí en adelante vamos a empezarlos a hacer espaciados para que le entre aire al fuego. ¿Sí? A este nivel, hasta este nivel va a ir el piso. En el piso, arriba de ese piso, va a ir una rejilla para que caiga toda la ceniza y poderlo recoger desde ese piso. Y desde ahí, desde esta línea para adelante, lo estamos haciendo ya espaciados con aberturas para que el aire entre por ahí y alimente el fuego. Llevamos 4 carretillas de estas. Sí, lo estamos recogiendo de aquí. Es tierra arcillosa que salió de una construcción y la estamos aprovechando para hacer esta pequeña bioconstrucción. ¿Algo que comentar, compañera? Pueden hacerlo en un fin de semana con la familia, es muy sencillo y divertido. Es terapéutico, ¿cierto? De hecho, vamos a invitar a algunos amigos para que nos ayuden a hacer más bioconstrucción. Bueno, más adelante les mostramos cómo va quedando. El proyecto ya llevamos el 99%, falta terminar la última hilera. Quedó una poza de fuego que sirve para fogata y sirve para parrilla. Lo hicimos con ladrillo intercalado a 60, tiene entre 60 y 70 centímetros. La verdad es que
del suelo hacia abajo enterramos una línea de ladrillos y estamos nivelando el piso que quede con un nivel más alto, que el piso, por si llueve, drene fácil y sea fácil recoger la ceniza. Le colocamos unas varillas por dentro para hacer la forma de parrilla y que recoja la ceniza de la leña más fácil. Esa ceniza es de mucha utilidad en la agricultura y en la bioconstrucción. Sirve como cal, sirve como secado, sirve como purificador, sirve para hacer jabones de tierra, jabones Ahora les presento el fuego, la prueba de fuego. Estamos probando si cumple el objetivo el diseño. El diseño está pensado para que contenga un poquito la parte de las brasas, pero que le entre aire por debajo y por los lados y saque una ráfaga de viento hacia arriba controlando el humo, y que la combustión de la leña sea más controlada, más duradera, más eficiente también. También queremos probar cómo se ve desde lo lejos, si alumbra el área, los rincones, si el fuego y el humo espantan los mosquitos, los insectos, si al mismo tiempo es suficiente el calor que da, en qué radio máximo podemos sentarnos para estar al lado del fuego. Todos estamos probando, así que espero que les guste. Hasta la próxima. Compañeros, les voy a mostrar cuando se está apagando el fuego cómo avivarlo. Primero tiene que tener un tubo de aluminio preferiblemente, así que no se vaya a derretir. Dios es estar junto a ti, pero no tengo más cerca ni visto bien deep. En el party de danza siempre estás sexy. Tienes tiempo para todos pero no para mí. De repente en el ambiente algo cambia. Esa ya se acerca, me sonríe y me baila. Dice que quiere despertar conmigo mañana. Entrego mi alma y de nuevo caigo en su trampa. Y antes me quema. Quiero tenerla para siempre a mi lado y no puedo. Una ficha más en su tablero. No sé por qué le permite ese juego, nana. Solo porque la quiero. Pero así yo me quedo. Oh, girl, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo. Aunque resistir me intento y no puedo y yo sigo ardiendo. Me estoy consumiendo, bobo. Oh, girl, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo. Aunque resistir me intento y no puedo y yo sigo ardiendo. Porque yo estoy muriendo. A mí yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por siempre. A mí yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por... Oh, no. A mí yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por siempre. A mí yo no quiero solamente un... Quiero tenerte a mi lado por... A mí yo no quiero solamente un... A mí yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por siempre. A mí yo no quiero solamente un... quiero tenerte pa' mí. Que yo no solamente